Bendiciones. Me alegra mucho poder estar una vez más aquí compartiendo con ustedes. Y desde antes de comenzar con esta lección, quiero orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pido que bendiga, Señor amado, la persona que en este momento está viendo, Señor amado, esta clase, que sea tu espíritu ministrándole, tu espíritu llenándole, tu espíritu fortaleciéndole, Padre Santo, para que pueda avanzar, crecer y desarrollarse, Señor amado, en el conocimiento de tu palabra. Así que en el nombre de Jesús, ahí donde usted está, reciba ese poder de Dios, recibe esa presencia de Dios, porque si hay algo que yo creo, que lo que nosotros declaramos con fe es hecho. Así que yo creo que usted va a ser lleno del Espíritu Santo. La lección de hoy nos habla acerca del rol del Espíritu Santo en nuestra salvación. Ese es el primer paso, la salvación. De ahí comenzamos una travesía espiritual con Él. Comenzamos a caminar con Él, a ser dirigidos por Él. El Espíritu Santo es una persona divina que tiene la capacidad de habitar en nuestra vida y de comunicarse con nuestro espíritu, guiándonos a vivir de una manera santa. ¿Verdad? Porque el anhelo de Dios es que nosotros podamos santificarnos. ¿Y qué es lo que nos santifica según la oración que hizo Jesús? La palabra. El Señor Jesús le oró porque ya sus días estaban ya próximos para irse. Él ya tenía que regresar a casa con su Padre. Pero Él hizo una oración por sus discípulos y les dijo: no te pido que los apartes del mundo, sino que los libres del mal. Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. ¿Verdad? Porque mientras Jesús estuvo aquí, Él los guiaba, Él les enseñaba, Él los corregía, Él los instruía. Pero sin Él, aquí, necesitaban alguien que los guiara, pero de una manera correcta. Sabemos nosotros que en la mente humana pasan muchas cosas. Todo se puede distorsionar de acuerdo a como nosotros estemos internamente. Por eso es que el Señor sabe que nosotros necesitábamos alguien que nos guiara. Pero no podía ser una persona humana. Tenía que ser alguien divino. Alguien que viniera directamente del trono de Dios, de la presencia de Dios, para que no perdiéramos esa línea. Si imagínense estando el Espíritu Santo viviendo aquí en nuestras vidas y dirigiendo las iglesias, cómo la iglesia se ha dividido, cómo han nacido, cómo la iglesia se ha fragmentado, cómo hay diversidad de doctrinas hoy. Tanto así que muchas personas no saben cuál es la verdadera. Pero dice la palabra que el Espíritu Santo va a dar testimonio a nuestro espíritu de lo que es verdadero. Y por eso es importante estudiar la palabra. Por eso es importante que nosotros dediquemos tiempo para conocer esta palabra. No solamente podemos ser de las personas que escuchemos lo que otros dicen y nos conformemos. Tenemos que ser personas que escudriñan la palabra. Y entonces, si tenemos al Espíritu Santo entre nosotros, está interesado en guiarnos, en dirigirnos, en todo, en cualquier área de la vida que nosotros necesitemos ser instruidos, ser dirigidos. El Espíritu Santo. ¿Verdad? Porque cada uno de nosotros lucha con diferentes situaciones en la vida. Por ejemplo, un líder necesita ser enseñado por el Espíritu. Un esposo, un padre, un hijo, todos, cualquiera que sea, el área de nuestra vida que se va a manifestar de una manera correcta necesita la guianza del Espíritu Santo. Entonces Él es un ser divino que tiene sentimientos igual que nosotros, ¿verdad? Porque Dios nos hizo a su semejanza. Dios nos hizo a su semejanza, nos hizo con sentimientos, con capacidad para tomar decisiones.
Dice la palabra que muchas veces nosotros podemos contristar al Espíritu Santo. En Efesios 4:30 habla de eso, que el Espíritu Santo se contrista cuando nosotros decidimos vivir la vida a nuestra manera y no a la manera de Dios. ¿Y qué significa la palabra contristar? Significa causar heridas o angustia. Entonces el Espíritu Santo se angustia dentro de nosotros. También el Espíritu Santo caminaba en una comunión con los apóstoles y sigue caminando en comunión con la iglesia, pero con aquellos que se dejan dirigir por Él. Porque si nosotros decidimos vivir la vida a la manera de nosotros, pues Él simplemente creo que se hace a un lado. Dice que cuando los apóstoles se reunían en Hechos 13:2, Él les habló a los apóstoles para que ungieran a Pablo y a Bernabé y los comisionaran para que fueran a evangelizar a otras ciudades. Porque si hay algo importante es entender que Dios es un Dios de orden, que muchas veces nosotros queremos hacer las cosas en el tiempo que a nosotros nos parece correcto y movernos así, sin dirección. Pero el Espíritu Santo les dice a ellos, que eran la autoridad de ese momento, que unjan a estos varones y que los envíen, que los autoricen. Porque sabe, esto es bien importante, que nosotros entendamos qué importante es ser autorizados por Dios a través de las autoridades que Él ha establecido. En Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados del Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, si una persona no es guiada por el Espíritu Santo, esta persona va a entrar en grandes confusiones. Y por eso nosotros necesitamos esa llenura del Espíritu, estar llenos de Él, ser establecidos por Él. El Espíritu Santo es Dios, así como el Padre y el Hijo. Como Dios tiene todo el poder y autoridad para obrar en nuestras vidas e intervenir en los asuntos humanos, hoy en día Él actúa guiando a su pueblo para que el Evangelio de Cristo se entienda de una manera geográfica y más personas puedan conocer a Dios como Señor y Salvador y le sirvan con sus vidas. El Espíritu Santo tiene poder y soberanía para obrar cuando hay hijos de Dios que están dispuestos a dejarse usar por Él. A pesar de ser Dios poderoso y soberano, respeta nuestro libre albedrío y solo puede actuar en nuestra vida cuando encuentra disposición a cooperar con Él. Por eso el apóstol Pablo decía que nosotros somos esos instrumentos de Dios que cooperan con Dios, porque nosotros tenemos que disponernos. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo por nuestra salvación? Sostiene nuestra vida. Eso es lo que hace. ¿Y de qué manera la sostiene? Dice que Él gime. Él gime dentro de nosotros. Él gime. Él levanta intercesión por nosotros. Él va hasta la presencia del Padre a interceder por nosotros para que nosotros podamos encontrar ese camino correcto, que sea Dios guiándonos. La gracia de Dios es la que posibilita que los hombres y las mujeres conserven algunas capacidades con las que fueron creados a imagen de Dios, como la sabiduría, la capacidad de sentir misericordia, de ser solidarios, de amar, de inventar cosas valiosas, de escribir buenas leyes, el honor, la amistad, la habilidad artística, buscar a Dios en momentos de necesidad o querer saber de dónde viene su vida, cuál es el propósito de su existencia. La gracia es administrada por el Espíritu Santo
y es la que ha frenado que la humanidad se vuelque por completo a la maldad. El Espíritu Santo obra milagros todos los días. Muchas veces son imperceptibles para nosotros, pero Dios se manifiesta de muchas formas. ¿Sabe? Muchas veces los toques del Espíritu Santo no los vamos a sentir todos de la misma forma. Cuando yo fui bautizada en el Espíritu Santo y comencé a hablar nuevas lenguas, yo recuerdo que sentí un poder que me llenó. Era una fuerza dentro de mí y empecé a hablar en nuevas lenguas. Y desde ese día yo sentí como que cortinas se abrieron, como que algo se rompió dentro de mi ser. Y comencé a entender más la palabra de Dios. Porque esto de entender la palabra de Dios no es algo que sucede así, de la noche a la mañana. Es algo que se va dando de acuerdo a cómo nosotros vayamos rindiendo nuestra vida al Señor. Pero sí sentí eso. De ahí tuve otra experiencia. Yo tuve un accidente donde se me desvió algo, el tabique. El tabique de mi nariz se me desvió porque el golpe del carro fue directamente ahí. Cuando vi a los doctores me dijeron: usted tiene que acostumbrarse de ahora en adelante a dormir para un solo lado, porque si yo dormía para el otro lado yo sentía que me ahogaba. Y me dijeron: porque no podemos hacer nada, la podríamos operar, pero de todos modos siempre quedaría con el problema, así que acostúmbrese. Y estuve varios meses así, pero un día me acuerdo que llegó un predicador lleno del Espíritu Santo a la congregación donde yo asisto. Y el Espíritu Santo le dio la revelación y le dijo: aquí hay una mujer que tuvo un accidente en un carro y que tiene el tabique desviado, pero hoy yo lo enderezo. Y él hizo el llamado y yo pasé. No sentí nada, no sentí corrientes, no sentí fuerza, no sentí nada. Simple y sencillamente sentí un deseo de llorar. Y desde ese día yo respiro bien. Desde ese día mi tabique fue enderezado. Cuando yo regreso al médico y me hacen la radiografía, ellos me dicen: su tabique está normal. Entonces mire cómo el Espíritu Santo opera de diferentes formas y se manifiesta de diferentes formas. Entonces muchas veces hay personas que pierden la paz porque en algunos se manifiesta tal vez ¿cómo le diría? Con fuerza. En otros se manifiesta apaciblemente. No importa la manera que Él se manifieste. Lo importante es que Él deja evidencia de que se manifestó. Y la evidencia puede ser un milagro, una transformación, una liberación, un cambio de vida. Porque el Espíritu Santo se mueve como Él quiere. Cambia tu manera de ser, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de actuar, porque Él está dentro de ti. Solamente con el anhelo de que lo dejes operar, de que estés dispuesto a renunciar a ti mismo para que Él opere. Porque Él se contrista cuando nosotros somos necios y queremos vivir la vida como nosotros pensamos que tiene que ser. Pero cuando nos rendimos, cuando nosotros determinamos que será Él nuestra guía, entonces nosotros le damos la libertad, le damos luz verde para que nos dirija y las cosas empiezan a salirnos bien. Miren, muchas son las luchas que nosotros tenemos. Como predicadora, como intercesora, como maestra, como mujer de fe, muchas veces el enemigo quiere poner espíritu de confusión. Y me voy a la presencia y le digo: Señor, quita ese espíritu
espíritu de confusión. Porque a medida que nosotros conocemos la palabra, nos vamos dando cuenta que nosotros tenemos libertad, que donde está el Espíritu Santo tiene que haber libertad. Pero a veces nos sentimos oprimidos, nos sentimos confundidos, nos sentimos ansiosos, nos sentimos desesperados. Y en ese momento, cuando tengo que ir a la presencia y decirle, Señor, no sé qué es lo que está pasando, pero quítalo, arráncalo. Y Él lo hace. Porque para eso Él está aquí, para ayudarnos en nuestras debilidades, para fortalecer aquellas áreas que humanamente hablando nosotros no podemos controlar, pero que si le damos a Él la dirección, Él sí tiene el poder para hacerlo. Entonces vemos nosotros cómo la gracia es administrada por el Espíritu Santo. ¿Verdad? Porque nosotros tenemos grandes luchas en nuestra mente, en nuestro corazón, porque hay áreas en nosotros que están cautivas, hay áreas en nosotros que todavía necesitan sanidad, hay áreas en nosotros que necesitan madurar, necesitamos aprender, crecer, madurar. Pero esto es posible con la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos prepara para ese encuentro con el Padre. Él nos ayuda a comprender, a desear y a responder a esta gracia que nos ofrece la vida en Cristo. Porque en Cristo no estamos porque somos perfectos. Aquí estamos porque necesitamos ser perfeccionados. Porque necesitamos ser guiados, ser dirigidos para encontrar la verdad. Porque Jesucristo dijo que los últimos tiempos iban a ser tiempos peligrosos, tiempos de mucha mentira, y lo estamos viendo. Hoy estamos viendo tantas cosas que están sucediendo en el mundo, y aún dentro de las iglesias, que uno se queda asustado. Pero eso es parte de las profecías que tienen que cumplirse. Uno de los anhelos del Padre es regresarnos la libertad con la que Él nos hizo. Porque el Padre nos hizo libres. Él nos creó libres. Él creó al hombre, dice, perfecto y limpio. Pero el hombre escogió el mal. Ahora, ¿por qué escogemos el mal? Porque desconocemos la bendición de caminar en libertad. Yo llegué a Cristo con muchas ataduras, con muchas heridas, con muchos complejos y con tantas necesidades que solo a través de su Espíritu Santo he podido ir saliendo de todas esas situaciones. Y he experimentado esa libertad con la que el Señor nos ha querido hacer libres, ¿verdad? Porque dice en Gálatas que cuidemos la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Porque con esa libertad Dios quiere sacar al hombre de cualquier cárcel espiritual, de cualquier pozo de desesperación, de situaciones que muchas veces no nos dejan avanzar, no nos dejan llegar a ninguna parte, porque hay áreas de nosotros que están presas. Hay áreas en nosotros que necesitan ser sacadas de pozos de desesperación y de situaciones que solo cuando estamos dentro de esa presencia podemos entenderla, porque si la tratamos de entender de una manera natural son como locuras, pero si la entendemos de manera espiritual son revelaciones de Dios. Cuando se escribió, por ejemplo, el libro del profeta Isaías, ya la humanidad estaba muy mal espiritualmente. Todo su ser estaba enfermo, dice la palabra, por la iniquidad. ¿Y qué es la iniquidad? La iniquidad es la esencia del reino de las tinieblas, que cubrió la faz de toda la tierra, según Isaías 60. Pero Dios no se iba a quedar solo viendo esto. Él buscó la manera de romper ese manto de oscuridad que tenía cubierta la tierra. Y comenzó con la participación activa de su Espíritu Santo sobre su Hijo,
para que predicara, para que extendiera una doctrina, una enseñanza acerca de todas las verdades que el hombre dejó de percibir de parte de Dios y pudiera vivir una vida justa, una vida recta, una vida agradable, una vida digna de ser con propósito. La gente vivía preparando un mejor futuro para los que vienen después de él. Porque cuando nosotros no conocemos a Dios, tomamos unas decisiones autodestructivas. Y sin darnos cuenta, nuestras decisiones dañan a las generaciones que vendrán después de nosotros. El anhelo de Dios siempre ha sido que los padres preparen camino para sus hijos. Porque los padres son los llamados a preparar el futuro de sus hijos. Pero ¿qué futuro le vamos a preparar si nosotros somos un desastre? Si somos personas que nos dejamos llevar por todo lo que el corazón quiere. ¿Cuántos hogares hoy están destruidos? ¿Cuántos hijos hoy están destruidos? ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres hoy están destruidos? Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le permite ver muchas veces cómo está el corazón de la gente. Cómo usted siente el pesar de ver personas que son inteligentes, buenas personas, pero que están atadas, que están encarceladas, equivocadas. Que no les entra ningún rayo de luz, que el enemigo los ha cubierto, los ha envuelto en tinieblas, y aunque uno le hable, le aconseje, y esta persona parece que está fuera de sí porque no le puede entrar esos rayos de luz de Jesús. Porque cuando esa luz empieza a iluminar la vida de la persona, esta persona empieza a sentir ese deseo de cambiar. Entonces esto es lo que hace el Espíritu Santo. Mire, vimos en una clase anterior el perfil de un líder. Y dice que el primer paso para que un líder pueda liderar de manera correcta es que tiene que ser una persona irreprensible. ¿Qué es una persona irreprensible? Es aquella que no puede ser reprendida o reprochada porque es considerada con una conducta correcta. Pero ¿cuándo nosotros vamos a tener una conducta correcta? Cuando hemos recibido la revelación de Dios y nos enseña a hacer lo correcto. A veces hacer lo correcto a muchas personas les va a parecer radical y les va a parecer injusto, y es normal. Porque nosotros nos acostumbramos a hacer las cosas como a nosotros nos parece. Nosotros nos acostumbramos a que todo sea como de acuerdo a nuestra conveniencia, entre comillas, porque lo que nos conviene a nosotros es lo que Dios preparó, no lo que nosotros pensamos que es lo bueno, ¿verdad? Porque si todos nosotros pudiéramos entender qué es lo mejor para nosotros y qué es lo que nos conviene, no hubiera tanta gente fracasada en el mundo. No hubiera tanta persona herida, dañada y lastimada de la manera que está en este momento. Estamos en un momento clave. Estamos en un momento donde se necesita que se levanten esos maestros, que se levanten los intercesores, que se levanten todos los ministerios del Señor y empiecen a funcionar de la manera correcta, porque nosotros somos un cuerpo. Somos un cuerpo, unos hacemos una cosa, otros hacen otra cosa y otros otra cosa, y entre todos complementamos la obra de Dios. Pero ¿quién nos va a guiar a nosotros para hacer aquello para lo que nosotros nacimos? El Espíritu Santo. Es Él, el Espíritu Santo. Nos va a ir guiando, nos va a ir dirigiendo. Jesucristo dijo que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos llene
del Espíritu Santo. Para que una persona llegue a estar calificada por Dios, ser un buen líder, ser un buen padre, ser un buen esposo y ser una buena persona en cualquier área de su vida, ya sea vecino, ya sea amigo, lo que sea, necesita ser lleno del Espíritu Santo. Necesita ser una persona espiritual que pueda dirigir a otros. Nosotros no podemos llevar a otros a donde nosotros no hemos ido. Por eso es que el Señor nos pasa por pruebas. Por eso es que el Señor nos pasa por situaciones difíciles. Por eso es que nuestra fe es pulida y es probada como el oro, nuestra paciencia. Por eso es que nuestro carácter es confrontado. Y todas esas cosas que Dios sabe que nos van a estorbar son confrontadas. Porque cuando nosotros ya lo podemos superar, nosotros podemos decirle a otra persona si se puede. Yo he pasado procesos de diferentes formas. Mi último proceso fue con una enfermedad. Y aunque el enemigo me torturaba, yo me puse de rodillas y le dije, Señor, arránqueme el temor. Yo no quiero temer. Quiero creer. Aunque mi corazón estaba en un debate, aunque mi mente tenía una gran lucha, yo sé que Dios nos da lo que nosotros pedimos. Yo le dije, quíteme el temor. Arranque de mi corazón el temor. Porque el temor es como un lazo que no nos deja avanzar. El temor nos detiene. El temor nos neutraliza, nos paraliza. Y si usted es un hijo y es una hija de Dios, no tiene por qué estar lleno de temor. Tiene que tener fe, tiene que creer, tiene que hacer como aquel hombre que tenía un hijo, dice la palabra, que se le tiraba al fuego, que se le tiraba al agua, que los discípulos estaban con él orando y orando y orando porque querían verlo libre, pero no pudieron. Y llegó Jesús y le preguntó si tenía fe. Y él le dijo, ayúdame. Porque humanamente hablando, la situación que él veía le parecía imposible. Jesús le activó la fe y su hijo fue sano. Y hay tantos ejemplos en la Biblia de cómo Él activa la fe, pero tenemos que pedírsela. En los momentos que estamos viviendo situaciones que parecen imposibles de superar, es ahí donde la gloria de Dios se mueve. Por eso, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, viene con el propósito de reconstruirnos espiritualmente, porque fuimos destruidos por el mal, deformados por el pecado. Cuando usted no tiene a Cristo en su corazón, usted es una persona deforme internamente. No tiene una forma definida, porque el enemigo lo ha fragmentado. Y así llegamos todos, pero Dios va reconstruyendo, va agarrando esos pedacitos, esos fragmentos y los va uniendo. Y va reparando lo que estaba mal en nosotros y va santificando nuestra vida con su palabra. Entonces, ese es el rol del Espíritu Santo en nuestra salvación, reconstruirnos, reformarnos, restaurarnos, liberarnos, sanarnos, convertirnos en personas útiles, que seamos una bendición, no una carga. Que la gente no sienta que somos una carga para ellos, sino una bendición. Siempre van a haber personas que nos van a criticar, nos van a menospreciar, siempre. Pero que sea por su forma de pensar, no porque nosotros estemos dando los motivos. Porque Jesucristo fue claro y dijo, ustedes no son del mundo, por eso el mundo no los va a amar. Nos van a ver como cosas raras, y eso es natural. Pero nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y para ser llenos del Espíritu Santo hay que dedicarle tiempo. Hay que apartar tiempo. Hay que estar orando. Hay que estar deseándolo. Hay que estar renunciando todos los días a nosotros mismos. Cuando estábamos sin Cristo, el alma, el cuerpo,
No se entendían muchas veces, pero el Espíritu Santo estaba apagado, el Espíritu de nosotros estaba apagado sin función. Y éramos llevados por el error donde las tinieblas querían llevarnos. Pero cuando vino Cristo y le dio vida a nuestro espíritu, comenzó la verdadera lucha, porque las costumbres y las visiones del alma comienzan a chocar con las revelaciones que el Espíritu Santo trae a nosotros, porque nuestra carne siempre va a querer hacer las cosas a las que estaba acostumbrada, pero hay dentro de nosotros un redarguir, el Espíritu Santo que empieza a ministrarnos y empieza a hacernos sentir que eso no está bien y comienza una lucha. No es fácil. Si esto fuera fácil, las personas perseveraran aquí. Pero solo perseveran los que realmente están interesados en seguir adelante para recibir aquello por lo cual Dios lo llamó. Entonces, mis amados y mis amadas, espero que esta lección de hoy le motive para que busque más de esa presencia. Que no se conforme con simplemente escuchar prédicas y conocer pequeñas porciones de la palabra. No, que usted sea de esas personas que siempre quieren más. Que usted entienda que tenemos un Dios infinito, que en Dios nunca dejamos de aprender y que usted tiene que conocerlo y llegar al propósito para el cual Dios lo llamó. Así que le bendigo en el nombre de Jesús y tengo fe que Dios lo va a activar, que el Espíritu Santo lo va a ir guiando cada día para que usted conozca ese propósito y usted se va a sentir pleno. Luchas van a haber, guerras van a haber, pero vamos a tener victoria. Y muchas cosas, todo lo que está escrito en esa palabra, que es de bendición para nosotros, se nos va a cumplir. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde y nos vemos en una próxima lección. Bendiciones.